Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues muy bien, muy pendiente de la actualidad, la verdad. La verdad que sí, y estos días, esta semana, estos últimos días, pasa sobre todo por la esfera internacional, por la política internacional. De eso nos estamos dedicando esta semana a hablar, especialmente del papel que juega España. Lo hemos hecho en los últimos minutos, hablar del papel que juega el gobierno español, del que ha jugado en los últimos años el Ejecutivo español. Contigo normalmente hablamos de los ciudadanos. Últimamente te estamos preguntando por los votantes de diferentes partidos. Hoy vamos a hablar de todos los españoles a la vez. Y lo que te quiero preguntar, la primera pregunta es sobre política internacional. Y Lidia, cuéntanos, ¿a los ciudadanos nos importa la política internacional, la política exterior? Pues bueno, la realidad es que no tenemos muchos datos sobre si realmente nos importa o no, lo que yo creo que ya nos está desvelando cierto desinterés, porque si no se pregunta mucho, pues ya nos da algunas pistas. Y es que los principales barómetros de opinión, como el CIS o 40DB, que son los que suelo utilizar en esta sección, pues realmente no preguntan demasiado por estos temas, aunque sí que lo hacen de manera específica cuando un conflicto es actualidad, como pudo ser pues la guerra de Ucrania o ahora el conflicto entre Hamas e Israel. Como digo, no hay una pregunta de percepción de la política exterior, pero 40DB sí que pregunta por la importancia que tiene para los ciudadanos la imagen que da España hacia el exterior, que yo creo que nos puede servir un poco como aproximación. Entonces, ante la pregunta de qué importancia tiene para ti la imagen de España en el exterior, hay una clara mayoría que considera este asunto muy importante en un 60%, mientras que del otro lado tenemos a un 37% que le da pues poca importancia. Estos son un poco los resultados generales, pero para poder entender mejor esta cuestión he querido mirar a quién le importa más o menos. Y me ha parecido interesante pues mirar primero por edad, ver si esta importancia varía en función de las diferentes generaciones. Y bueno, no sé si estos resultados son los esperables o no, pero los que les dan mayor importancia son el grupo de edad pues más mayor, los que tienen más de 65 años y que en un 70% consideran que la imagen de España en el exterior es bastante o muy importante. Por su lado, los más jóvenes, estos que tienen entre 18 y 24 años, lo consideran importante tan solo en un 48%. Entonces, bueno, en general, pues el grado de importancia, digamos que aumenta según lo hace también la edad. Por último, también he querido mirar un poco como siempre, ¿no? Los votantes, que no nos olvidamos de ellos, de cada partido. Y bueno, los que mayor importancia le dan a esta imagen de España en el exterior son los ciudadanos que optan normalmente por partidos de derechas, es decir, los votantes del Partido Popular y de Vox. En el PP consideran muy o bastante importante la imagen de España en el exterior en un 76% y un 73% en Vox. En la izquierda, pues se les da un poquito menos de relevancia, bajando estos porcentajes al 62% en el PSOE y al 46% en Sumar. Y bueno, yo creo que aquí la formulación de la pregunta tiene su importancia porque preguntan cómo crees que es importante la percepción de España desde fuera, no tanto si tú consideras la propia política exterior, por ejemplo, si es correcta o no lo es. Entonces creo que aquí está entrando en juego cierto sentimiento un poco nacionalista, ¿no? De quiero que se me perciba bien, que se vea mi país pues como lo bueno que es o no sé, yo creo que son al final actitudes un poco más nacionalistas y por tanto más propias de la derecha. Yo creo que encaja entonces porque a estos votantes le dan algo más de relevancia. Y creo que ocurre un poco igual con los jóvenes, que no creo que tanto les dé igual, sino que la percepción como tal les es más indiferente que a lo mejor a los más mayores. Si esto es interesante, lo comentamos poco también, porque no nos dedicamos mucho tiempo, pero en la redacción de las preguntas o la manera en la que preguntas a alguien algo en una encuesta puede hacer variar su respuesta, no tanto en a quién votará usted, pero sí en otro tipo de preguntas. Hablando de preguntas de las encuestas y sobre todo ligado con lo de los partidos que nos acabas de comentar, es cierto que muchas veces se pregunta a los ciudadanos qué partido crees que gestionaría mejor algo. Y creo, Lidia, que también existe la pregunta a la hora de la política exterior. Pues sí, en este mismo barómetro de 40DB preguntan pues cuál crees que es el partido que puede afrontar mejor este asunto, ¿no? De mantener una buena imagen de España en el exterior. Y bueno, hay un ganador con cierta ventaja que es el PSOE, que lo eligen el 29% de los encuestados, que consideran pues que efectivamente el Partido Socialista sería el mejor partido a la hora de gestionar la imagen exterior. Seguido estaría el Partido Popular, que lo eligen el 25% de los encuestados, y el tercero en el podio no es un partido, sino la opción que ya os estaréis imaginando que es la de ninguno. Ningún partido considera, o sea, ningún partido sería el apropiado para gestionar este asunto. Y bueno, este es pues nuestro viejo conocido, así que los tres elegidos serían estos. Y un día tenemos que hacer un monográfico sobre el partido ninguno.
y ver qué pasaría, si ganaría o no las elecciones, qué elementos del gobierno gestionaría mejor, es decir, en cuáles están en la primera posición, porque realmente yo creo que hombre, sería un monográfico pesimista, ¿no? Porque decir ninguno es que no confíes en nadie, pero podría ser bastante interesante. Por cierto, apunto una curiosidad, hablamos de algo, la percepción de España en el exterior más valorado por la derecha. Sin embargo, curiosamente, el partido más o en el que más gente confía es el Partido Socialista. Pero bueno, sea como sea, percepciones a nivel general sobre esta visión exterior, o sea, la percepción, la imagen de España en el exterior. Ahora vamos con alguna cuestión incluso más concreta. Tú hablabas también de que en las encuestas echamos en falta preguntas sobre política internacional, excepto cuando ocurren conflictos concretos. Y no sé si tenemos datos sobre conflictos, crisis concretas que se han vivido en los últimos años. Pues sí, la verdad es que sí que se pregunta de manera frecuente cuando estos asuntos ocupan la actualidad. Y bueno, voy a empezar por una de las más recientes, que es la guerra de Ucrania. En marzo de 2022 se comenzó a incluir preguntas sobre este asunto en el CIS y se han mantenido prácticamente constantes en cada barómetro desde entonces. En marzo de 2022, cuando acababa de estallar el conflicto, más del 85% de los encuestados mostraba preocupación por la invasión de Rusia a Ucrania, pero este porcentaje se redujo un año después, en marzo de 2023, a un 73%, un poco más de 10 puntos. Es un porcentaje menor, es una cierta reducción, pero yo creo que para haber pasado un año entero y con la cantidad de asuntos que han sucedido en todo este tiempo, me sigue pareciendo un porcentaje bastante elevado de preocupación, digamos. Por poner también en contexto, en 2022 la guerra de Ucrania se situaba como la opción número 9 como principal problema de España, de uno de los problemas actuales, y en 2023 bajaba hasta el puesto 16, donde problemas como la crisis económica, el paro, la sanidad o el propio COVID pues, se ponían por delante. Por seguir poniendo el foco en la política exterior, en 2022 se hicieron varias preguntas también sobre la gestión gubernamental que se estaba haciendo sobre este conflicto y se preguntaba pues, cómo se valoraban las actuaciones de los diferentes niveles de gobierno o de las organizaciones. Entonces, respecto al posicionamiento que estaba adoptando en ese momento el gobierno español, el 63% estaba de acuerdo. Aumentaba el porcentaje hasta el 68% con la posición de la Unión Europea y, sin embargo, se reducía a un 58% en el posicionamiento de la OTAN. Entonces, bueno, creo que también los ciudadanos, yo aquí veo pues un poco de cierto criterio, ¿no? Porque sí que hay como diferencias en apoyar cómo se han ido posicionando cada nivel. Sí, tú hay cierto criterio. Yo lo que veo sobre todo en lo que has comentado, que en 2022 era el noveno problema de los españoles, la guerra de Ucrania, ahora el 16º, también un poco de ese concepto que hemos explicado también en Simple Política muchas veces, de la agenda setting, ¿no? De va desapareciendo de los medios o se le va dedicando menos minutos a la guerra de Ucrania. Y eso tiene como consecuencia también que los españoles, no por nada, pero los españoles pues también reducen esa guerra de Ucrania como su opción en problemas que tienen los españoles. Pero bueno, más allá de la guerra de Ucrania, vámonos con algo que ha sucedido más recientemente, por seguir con la actualidad y sobre todo por saber si ya se ha preguntado sobre eso. ¿Tenemos algún dato o datos sobre el conflicto actual entre Hamás e Israel desde España? Bueno, pues concretamente sobre lo que se ha sucedido estas semanas, no, porque al final, bueno, esta semana es muy actual y pues concretamente datos sobre España no tenemos, pero este mismo año la empresa demoscópica británica YouGov sí que realizó un informe titulado Actitudes hacia el conflicto palestino-israelí en Europa y en Estados Unidos. Entonces creo que nos puede ayudar un poco para ver al menos qué percepciones previas había acerca de este conflicto. Se preguntaba en primera instancia precisamente por esta preocupación acerca del conflicto y en España un 44% mostraba bastante o mucha preocupación. Bueno, la encuesta se realizó en mayo de 2023 y yo creo que es un porcentaje bastante elevado. En comparativa, y es aquí donde viene lo interesante, somos el segundo país que mayor importancia le daba al conflicto, solo por detrás de Estados Unidos. Los países que menor importancia le daban eran Alemania y Dinamarca, donde solo consideraban importante este asunto en torno al 20 o al 25%. También se preguntaba por qué parte simpatizabas un poco más, y España el 31% simpatizaba más con Palestina, el 20% con ambos y el 12% con Israel.
Lo llamativo de aquí de España también es que es el país con mucha diferencia que en mayor medida se identificaba o simpatizaba con Palestina, que lo hacían en un 31%, como decía, y por ejemplo en países como Suiza o Reino Unido, pues este porcentaje era del 23%, que la verdad es que es bastante reducido. Pero bueno, creo que las encuestas en este caso no nos ayudan a dibujar demasiado una tendencia en cuanto a las preocupaciones sobre las cuestiones internacionales, ya que al final siempre se preguntan al mismo tiempo que se están haciendo preguntas sobre las cuestiones nacionales, como puede ser la economía y el paro. Y yo creo que es normal que al final pues sitúes estas primeras como primordiales, ¿no? Porque son las que te están afectando en este momento y eso no significa que te dé más igual la parte internacional, pero pues a lo mejor no te implica de forma tan directa. Pero creo que también estamos acostumbrados a que cuando hayan estallado este tipo de conflictos sí que ha habido muchas movilizaciones sociales e incluso manifestaciones en solidaridad con estos conflictos o en contra precisamente de las medidas que se han adoptado por los gobiernos. Yo creo que una de las más conocidas y que fue más multitudinaria fueron las manifestaciones en contra de la invasión de Irak, que movilizó pues, a cientos de miles de personas en las calles. Que por cierto, he mirado también datos sobre este conflicto, que sé que queda bastante atrás, pero fue bastante relevante para la sociedad española, yo creo, y en febrero de 2003 los españoles situaban la guerra de Irak como el tercer problema de España en ese momento y le preocupaba mucho bastante al 83% de la población española. Así que, bueno. Hay que decir también que en esa época teníamos un protagonismo inusitado, sobre todo porque José María Aznar era uno de esos tres del trío de las Azores, con George Bush y Tony Blair en esa invasión de Irak, pero sí, la verdad que las manifestaciones que se produjeron del no a la guerra, y ya no las manifestaciones, aquella gala de los premios Goya del cine 2003 también monopolizada por el no a la guerra más que por el cine, y bueno, evidentemente todas las manifestaciones de ámbitos del deporte, cultura, etcétera. Sí, es un ejemplo de cómo, como tú dices, de que a los españoles parece que nos interesa la política internacional y no se lidia si la conclusión sería que hay que hacer las preguntas de otra manera. Sí, bueno, claro, es que al final los barómetros son sobre actualidad y entonces a veces están incluidas y bueno, pues quizá pues hacer un cuestionario de vez en cuando específicamente sobre esto, pero claro. Bueno, esperaremos a ver si surge. Hasta que surja, pues la semana que viene te volveremos a tener con nuevos datos y nuevos temas. Muchísimas gracias, Lidia. Gracias a ti.